Amigos de Canyons MX, bienvenidos a Río Revuelto, el único podcast donde hablamos de barrancos sin ahogarnos. Bueno, casi. Cada semana, Pepe Barranco y Diego del Río se lanzan a una charla a distancia con personajes de distintos rincones del planeta que entre un descenso y otro están dejando huella en el mundo del barranquismo. Prepárate, que seguro algo te llevas para tu próxima aventura, o al menos una buena risa. ¡Vamos al agua! Pues bueno amigos, en este episodio tenemos como invitado a Fernando Mayato, desde Islas Canarias, en España. Bienvenido Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Pepe? Encantado de estar aquí. Gracias Fer por tu tiempo. Pues bueno, primero que nada nos gustaría iniciar con el primer bloque que denominamos Orígenes, en el cual pues les pedimos que de alguna manera nos cuenten este, un poco más de ti, de dónde vienes, cuál es tu rol en el barranquismo, cómo conociste, cómo te adentraste en el mundo de las actividades al aire libre y qué fue lo que te enganchó en este deporte. Bueno, pues yo soy de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, que pertenece a España. Y bueno, como tú comentabas en otro podcast, pues desde el principio, desde pequeño, desde pequeñito, pues siempre hemos estado muy vinculados con el tema de la naturaleza. Aquí la naturaleza la tenemos muy cerca, todo está muy cerca, porque las islas son territorios pequeños, digamos. Y bueno, mi primera, digamos, contacto con el tema de las actividades de aventura fue con la escalada y me introdujo un amigo, Lucas Sala, un buen amigo, y empecé con la escalada. Entonces empecé con la escalada en el 89, en 1989. Y a partir de ahí, en el 92, 93, ya empecé a hacer mis primeros barrancos. Los primeros barrancos, evidentemente, lo hacíamos con material de escalada, cuerda doble, como mismo nos bajábamos de las paredes, eh, pues hacíamos los barrancos. Y de una manera viéndolo desde la perspectiva de hoy, desde una manera súper precaria, ¿sabes? Muy precaria. Sí, claro, claro, claro. Bien dice un amigo que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Y a veces somos muy críticos de cómo empezamos, pero yo creo que nadie aprendió, o sea, nadie inició sabiendo, ¿no? Claro, 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 claro. Pues eso un poco. Y nada, después me seguí, el tema del barranquismo fue para mí un poco una manera de descubrir lugares de la isla que eran totalmente inaccesibles, ¿no? Entonces, claro, yo tenía 14, 15 y fue como para mí como un juego, digamos, ¿no? Explorar lugares y de ahí también empecé a darme cuenta de que nos estábamos bajando de unas instalaciones muy precarias y de ahí la necesidad, digamos, de empezar a aprender a proteger esos rápeles, a proteger esos descensos, pues equipando, ¿no? En principio poniendo cosas, lo que teníamos a mano, digamos, que era todo el tema de equipamiento a mano, speed, clavos, puentes de roca naturales, y ya años más tarde vino prestado siempre el primer taladro. Sí, sí, sí. Suele ser que iniciamos perforando roca con herramientas ajenas. Pero bueno, pues sí, 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 creo que termina siendo la evolución natural del perfil del barranquista, que de alguna manera se va profesionalizando y se va dando cuenta de los errores y aprendiendo de ellos. Pues bueno, Fernando, ¿cuál es tu relación actual o cuál consideras que es tu relación actual con el barranquismo? Bueno, después de esta fase, digamos, de jovencito, de que lo hacía de forma, digamos, como deportista, me fui dando cuenta de que la gente me decía que los llevara a los lugares, ¿no? Ay, tú me llevarías a tal barranco, me llevarías de excursión. La gente ya empezaba a demandar, digamos, una actividad que yo hacía. Con lo cual empecé, en ese entonces no había titulaciones, había federaciones, pero no había, digamos, unas titulaciones profesionales y empecé en principio, a llevar amigos y empecé a ver que eso podía ser una forma de vida, ¿no? Una forma de ganarme la vida y empecé a ganarme la vida de eso. Al principio, pues un poco más precario y después de forma más profesional. Y años más tarde, pues lo típico, empiezas a hacer formaciones regladas, cursos técnico-deportivos,
media montaña, barrancos y hasta el día de hoy. Actualmente llevo muchos años como guía de montaña y de barrancos, tanto en las islas como en el territorio nacional. Y mi trayectoria actualmente está más enfocada a lo que es la formación, es decir, al transmitir lo que yo sé, que al guiaje puro y duro, ¿no? He pasado más de "Oh, buenos días chicos, bienvenidos al barranco", a enseñar a otras personas a hacer eso, ¿no? Es un poco lo que me está motivando más a seguir hacia adelante, ¿no? El transmitir el conocimiento. Claro. Sí, pues mira, definitivamente creo que lo que están haciendo comienza a causar revuelo. Obviamente en redes sociales ya comienza a verse mucho contenido de la escuela de tecnificación y creo que el contenido que están generando, además de que se ve que está bien producido y le agregan buen material, creo que pues de mi parte felicitarlos Muchas porque gracias. está muy, muy bien explicado. Sí, un poco lo que pretendemos un poco es eso, ¿no? Es, digamos, hacer un criterio único en varias islas, digamos, un criterio único de enseñanza, para que personas de una isla puedan ir a otra isla a hacer un curso y sea el mismo temario, exactamente el mismo temario. Mm. Vale. Pues además de eso me platicabas, previo al episodio que tenían una zona equipada, que por ahí en algunas fotografías que han compartido, se ve que está bastante bien acondicionada. Y Sí. parte de ello me gustaría entrar como a nuestro tema principal, que es habíamos platicado que sería el equipamiento de barrancos, pero en estas zonas que tienen la peculiaridad de contar con un entorno salino, estas zonas de alto desgaste por el mismo entorno. ¿Qué nos puedes contar de esta escuela, de esta zona de escuela y también, pues, ya del equipamiento en estas zonas? Bueno, en general, la escuelita que tenemos 2 escuelitas, 2 zonas de entrenamiento, donde las tenemos acondicionadas para nuestros alumnos y van, digamos, de formaciones, nuestros alumnos pueden ir a practicar allí de forma libre, digamos, que con unas instalaciones que con todas las garantías de que estén bien. Lo que tú comentas en las islas, bueno, no solamente en las islas, sino en muchísimas partes del mundo, eh, hace ya más de 20 años empezamos a darnos cuenta de que había, digamos, fallas de material supuestamente inoxidable. eh, Había roturas de material por algo inexplicable, ¿no? Porque roturas con cargas muy, muy bajas, muchas veces incluso arrancadas con el tirón de la mano, ¿no? Entonces, esto posteriormente, entidades se han hecho cargo del estudio, digamos, de este fenómeno, que es la corrosión bajo tensión, ¿no? Corrosión por estrés del material. Sobre todo, empezaron a darse cuenta de que las fallas eran en un tipo de material que era el más extendido hasta el momento, que era lo que sería el denominado A2 o 304, ¿no? El acero inoxidable, un acero inoxidable, pues, digamos, de baja calidad. Y varias casas empezaron a sacar otro tipo de aceros, 316L, más resistentes, pero incluso estos también tenían, digamos, fallos mecánicos con una longevidad demasiado temprana. Y es lo que se llama la corrosión por estrés del material. La corrosión por estrés del material simplemente puede ser una corrosión, el estrés puede ser mecánico, puede ser, por ejemplo, anclajes expansivos que llevan una tensión interna dentro del anclaje, o puede ser simplemente a nivel de fabricación del acero, ¿no? Yo en los cursos, cuando damos cursos de anclaje, siempre explico que todos estos aceros son curvados en frío, con lo cual, al ser curvados en frío, todos esos aceros tienen una tensión. Yo lo explico siempre con el tema de una cuerda, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, doblamos una cuerda, siempre la parte exterior tendrá más tensión que la parte interior. Con lo cual, ese esfuerzo que no es visible, digamos, ese límite plástico que no es visible, pues denota una serie de fisuras a nivel interno y a nivel molecular, digamos, de microscópico del material,
que por ahí es por donde entra la corrosión y hace tan peligroso este tipo de anclaje. El tema de este tipo de anclaje de la falla no es visible. Por ejemplo, como los anclajes hincados, los anclajes albanizados, que lo vemos gris, lo vemos marrón, y está tal cual lo vemos, es lo que estamos viendo. O sea, el anclaje, el estado del anclaje, visualmente, si lo vemos que está oxidado, vemos la oxidación. La corrosión por estrés del material no es visible. El anclaje puede ser perfectamente estar en un estado como si lo hubieras puesto en ese momento y partir con una fuerza muy, muy baja, ¿no? Ese es el peligro. Claro, ahí es cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que a veces no todo lo que nos platican que es bueno o es lo mejor, termina siendo lo más seguro, al tiempo, ¿no? Este desgaste que puede llegar a tener esta corrosión, es preferible, a veces decía un amigo: "Mira, es preferible ver la chapa oxidada que Claro. que colgarte de un tensor mal colocado", ¿no? O sea, un tensor con una resina mal colocada que a la extracción se va a ir completo, ¿no? Exactamente. Si tú, por ejemplo, un tensor químico que supuestamente es lo mejor que existe, no llevas un buen protocolo de instalación, se convierte en lo más peligroso del mundo porque realmente no hay nada no hay nada mecánico que lo sostenga, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo, bueno, ahorita que hablas y tocas el tema de los tensores químicos, y lo platicábamos previo al episodio, tuve la oportunidad de colaborar con la realización de una serie de fichas que resumían como toda la información que los fabricantes nos proveen de cada uno de sus modelos de tensores en cuanto al tipo de encastre que debe de llevar, los diámetros disponibles, el material con el que están realizados y nos da y bueno, en resumen de ese trabajo, nos pudimos percatar de que, pues, existen muchos anclajes que tienen similitudes en cuanto a forma y función, pero algunas variables de los propios fabricantes le dan esa ventaja de que no necesites trabajar tanto la roca para encastrarlos, porque ya tienen una forma específica, que evitan que se rote, etcétera. Y también lo platicábamos, em, del tema de estos nuevos anclajes que empiezan a tener como esta propuesta más, innovadora o adaptada de otras actividades, como puede ser las vías ferratas, etcétera, que nos están ofreciendo unas prestaciones de seguridad y de resistencia y durabilidad mucho mayor. Sobre estos nuevos anclajes, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, comentarte el tema de los anclajes químicos también, hablar del tema de las resinas. Hace 30 años, cuando empezamos a equipar, existían muy pocas resinas, digamos, epoxi, habían 4 cosas que podíamos utilizar. Yo en su momento utilizaba mucho el Sicadur 31 de la marca Sika. Era 2 componentes, tenías que mezclarlo a mano, era un rollo. Y, claro, cuando empezamos a equipar, el fabricante lo que decía era que la longevidad de la resina, ¿no? Nos daba una longevidad de 20 años. Entonces, yo con 15 años, yo decía: "20 años es toda mi vida", ¿no? O sea, era un mundo por delante. Y 20 años pasaron, pero volando, ¿no? Hoy en día tenemos resinas que se certifican, que es lo que estamos usando ahora mismo, que tienen una certificación y están, digamos, garantizadas de 50 a 100 años, ¿no? De vida. Incluso ahora hay una resina nueva de Fisher que da 120 años de vida útil al material. Yo eso, digamos, el tensor puede ser un tensor excelente, el mejor tensor del mundo, pero si tú utilizas una resina, pues que no toca, a lo mejor una temperatura, un rango de temperatura donde no tiene rango esa resina, pues puede ser también lo que decíamos antes, ¿no? El peor anclaje del mundo en pocos años. Un poco por abaratar, digamos, costes a la hora de instalar un tensor químico, pues le puedes jugar una mala pasada a ese anclaje. Sobre todo, lo que a nosotros nos preocupa más, que es la longevidad, más que el anclaje en sí, es la longevidad de este, ¿no? O sea, que duren muchos años en ese en excelentes prestaciones. Sí, 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 como la combinación de elementos o la selección de materiales para poder hacer un trabajo profesional
hace toda la diferencia, ¿no? Una buena selección de materiales te va a dar un rango muy, muy amplio, este, de seguridad, un rango mucho más amplio de seguridad que algo que a veces, bueno, siempre termina siendo el costo un factor importante, pero Claro. también el criterio de quién lo instala o quién equipa. Pues bueno, En este, en dime, dime. este caso, una de las peculiaridades que tiene, yéndonos otra vez al tema de la corrosión, una de las peculiaridades es que este tipo de corrosión no sucede en todos los sitios con ambiente marino, ¿no? Sucede en unos sitios y en otros no. Entonces, claro, los estudios se han hecho un poco haciendo un galimatías, intentando recabar información de aquí y de allí, para llegar a un consenso, ¿no? Al final se ha llegado a la conclusión de que eh, el ambiente salino es una de las, o sea, todo lo que son los cloruros sí que es una de las, digamos, de los pilares que genera esta corrosión, pero otra es también la temperatura, ¿no? Alta temperatura de la roca, y otra sería el pH también del tipo de roca, ¿no? O sea, temperatura, roca y salinidad, esa mezcla de las tres es la que da en algunos sitios, da ese tipo de corrosión. Estamos hablando de menos de un año de instalación, ya empiezan a dar fallos, ¿no? Y en otros sitios no. Con lo cual, la única solución que se da y la única garantía de instalar un anclaje en perfectas condiciones es los anclajes de nueva generación, que son todos los anclajes de titanio, ¿no? Ok. Y adentrándonos a este tema de los anclajes de titanio, pues bueno, también tuvimos una colaboración ahí, con la solicitud de generar un símbolo para la documentación de barrancos, Es verdad. para especificar en qué barrancos se había hecho instalaciones em, con material de titanio, ¿no? Porque ya se empieza a contar, al menos allá en tu tierra, con algunos barrancos equipados en totalidad con este material. En tu experiencia, pues, ¿qué nos puedes contar de esta labor de equipamiento y de las características y prestaciones que les han dado estos anclajes? Bueno, nosotros estamos instalando un tipo de anclaje de la marca Vertical Evolution, un modelo concreto dos modelos concretos de esta marca que nos gustan mucho. Hemos probado varios modelos y de estos hemos elegido dos, tres que ahora se los mostraremos. Y un poco destacar uno de los barrancos que reequipamos en un valle. Se nos contrató para equipar 5 barrancos de un valle. Estos barrancos estaban a 14 kilómetros de la costa, ¿no? O sea, en una zona de pinar, una zona donde llueve, ¿vale? No tendría que haber una influencia marina allí muy, muy notable, ¿no? Resulta que se hizo un reequipamiento anterior de ese barranco, solamente en algunos de los rápeles de ese barranco. eh, Hace 6 meses que hicieron el reequipamiento y cuando nosotros fuimos a ver el barranco, los anclajes ya presentaban corrosión por estrés del material. O sea, las soldaduras tenían grietas a ambos lados. O sea, era una absoluta burrada lo que estaba haciendo, digamos, la interacción del tipo de roca, la salinidad y la temperatura, estaba haciendo estragos en materiales en 316L, en acero inoxidable de alta calidad, y ya notaban oxidación y agrietamiento de las soldaduras. Entonces, por experiencia, hace aproximadamente, el primer barranco que equipamos con titanio aquí fue hace 8 años aproximadamente, primera línea del mar, o sea, sitio donde con una influencia marina muy, muy bestia, y los anclajes están exactamente igual que como si los hubiéramos colocado ayer. O sea, no hemos notado de momento ningún tipo de interacción con esta corrosión, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada. Creemos que es los anclajes, digamos, son el anclaje definitivo, instalado con una resina, un epoxi puro de curado lento, con una longevidad de 50 a 100 años. Pues creemos que es como algo definitivo, por lo menos en el resto de nuestra vida y la de nuestros hijos.
Sí, sí, sí. Ojalá llegáramos a ver a llegar a cumplir esas edades, ¿no? Y bueno, ¿la resina es alguna en específico, la que han elegido para estos anclajes? Nosotros solemos usar, hemos usado varias marcas, usamos Hilti, usamos Index, usamos MKT. em, lo que sí, la especificación de la resina que estamos utilizando, ya que nosotros damos y ponemos mucho hincapié en el arte final, digamos, en que el tensor quede perfecto, quede mimetizado, poder tener tiempo para poder manipular la resina, digamos, dejarlo perfecto, el anclaje, usamos solamente epoxi puro de curado lento. No usamos resinas tipo vinilester. No es que no funcionen ni que tengan su rango, pero este otro tipo de resinas da digamos, un tiempo de manejo para dejar perfecto el trabajo, ¿no? Y un poco eso también eh, es algo a valorar. Aparte, bajo mi experiencia, todo lo que es curado rápido y todo lo que es rápido en la vida en general no me ha traído a mí las prisas son malas compañeras, como dicen aquí, ¿no? Entonces, prefiero una resina que la polimerización sea lenta, el curado sea estable, a una resina que sea de curado rápido, ¿no? Menos, gastas menos cánulas, eh, digamos que no tienes que tener prisa para hacer la instalación. Tú te puedes pegar el tiempo que quieras, si no estás contento puedes extraer el tensor, vuelves a rellenar, o sea, tienes tiempo para hacerlo, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Tener tiempo para que el trabajo sea excelente. Sí, además tomando en cuenta que cuando se equipa con tensores químicos, pues, o sea, no necesitas instalar para bajar de él, ¿no? Seguramente hay o una instalación previa por la cual puedes continuar tu progresión, o en el caso de algunos equipamientos que hemos hecho con Arturo de X Aventura, hemos colocado en su momento anclajes, le llamamos temporales o removibles, ya sean Sí, tornillos o pulls, donde podemos bajar con seguridad, hacer el trabajo y volver en una segunda etapa, evaluar cómo quedaron los tensores, etcétera, remover lo que utilizamos para poder progresar, resanar, mimetizar esas perforaciones que se pudieron llegar a utilizar para poder hacer ese trabajo de calidad y de alguna manera, pues ya, dar por concluido el equipamiento o el reequipamiento de ese rappel. Pues bueno, sí, comentabas que nosotros, tenías, perdón, sí, sí, no, haciendo hincapié en lo que acabas de decir, que me parece súper interesante, el tema del mimetizar, del tema de dejar, nosotros intentamos cuando hacemos un reequipamiento, intentamos dejar el barranco, eh, hacerle un reset, digamos, ¿no? Dejar el barranco a cero. Es decir, si hay antiguos casquillos de speed que ya no se utilizan porque están deteriorados, párabol viejos, anclajes deteriorados, pues intentamos no, cortamos todo lo que hay y mimetizamos para hacer el dónde está Wally, que nosotros le llamamos dónde está Wally, ¿no? Si tú puedes llegar a la cabecera cuando el barranco está terminado y buscarme dónde estaban los anclajes antiguos, te llevas un premio. O sea, hay que dejar el barranco completamente a nivel visual y a nivel del lugar, intentar dejarlo lo mejor posible, ¿no? claro. Fíjate que en algunos escenarios aquí al menos en la zona donde yo vivo, hemos notado eso, que de pronto se hace existe la buena voluntad de ir a dejar tal vez un anclaje químico, algo que pudiera generar mayor seguridad, pero pero no se quita lo que había antes. Entonces, en algunas cabeceras te llegas a encontrar una cierta cantidad de anclajes porque existen diversos criterios, diversas voluntades, que al final no creo que nadie coloque una placa con el objetivo de que se vea fea. O sea, creo que al Claro. final son eh, daños colaterales, pero sí, de alguna manera pudiera haber algunos barrancos que se pudieran adoptar en el colectivo para hacer ese trabajo, pues, de una manera más profesional y darle Mm. ese reset que tú mencionas, de volverlo a dejar en en perfectas condiciones
tanto estéticas como de equipamiento, porque pues son barrancos que sacábamos el otro día referencia. Alguien me mencionaba del el barranco de Huaxtla, que es un cañón que menciono siempre, ¿no? Es el primer barranco que yo conocí, es el Sí. barranco en el que ahorita estoy haciendo proyectos después de tantos años, y que mencionaban eso, de que estábamos ya llegando a cumplir 30 años, al parecer, con de que se equipó y se exploró ese barranco por primera vez. Agüita. Aquí, aparte de lo que tú comentas de a nivel estético y a nivel de naturaleza, que por supuesto también, es a nivel de seguridad. En Tenerife hubo un accidente, yo creo que el mayor accidente que hubo que ha habido en el barranquismo, murieron 2 barranquistas, fue precisamente por no retirar los anclajes antiguos en un barranco. El instalador, el nuevo equipador, eso te estoy hablando hace muchos años, no había este criterio ni fue malintencionado en absoluto, fue un accidente puro y duro. Hizo una nueva instalación a la izquierda orográfica, había que hacer un pequeño péndulo para buscar la nueva instalación. Y la vieja instalación estaba en la vertical del barranco. Al no retirar la instalación antigua, los barranquistas que llegaron detrás, digamos, días posteriores, se colgaron de la reunión antigua, no vieron la nueva y el anclaje, que era una gran bola, una piedra grande en un conglomerado, se dio y llevándoselo a los dos, ¿no? Entonces, hacemos reseña en los cursos de anclaje, que es muy importante retirar todo lo viejo y dejar una instalación lo más somera, lo más discreta posible y única. Es decir, algo que no tenga error a dudas, ¿no? En alguna, en alguna instalación, en algún reequipamiento, he dejado algún anclaje, digamos, a nivel histórico, de un clavo que lo puso el aperturista o un buril que puso o un anclaje que hizo un herrero de esa zona, pues se deja, ¿no? Por un poco por romanticismo de que se sepa que, mira, pues de esto se colgaba la gente, ¿no? Pero que no haya error a dudas de que la instalación es la nueva, la que está puesta y que es, digamos, que quede lo más discreta posible a nivel visual, que es lo que intentamos nosotros, que no impacte con el medio, que no llegues tú a un sitio y veas eh, 12 anclajes, unos viejos doblados, unos encima de otros, ¿no? Y que sea lo más discreto posible. Pero a nivel de seguridad es muy importante retirar todo lo antiguo, porque nosotros siempre pensamos en nosotros, pero tenemos que ponernos en la cabeza también en pensar en los que vienen, que no, muchas veces no saben todo lo que podemos saber nosotros, ¿no? Cuidar, digamos, de los demás a ese nivel. Claro. Sí, sí, en esa parte es importante, siempre pensar que no equipamos para nosotros, sino para todos los que vienen detrás. Em, pues bueno, Fernando, me gustaría entrar como a la parte final, entre comillas, del episodio, que nos compartieras me comentabas de estos nuevos tensores, de que han seleccionado de la gran gama que tiene esta marca de Vertical Evolution, porque vaya que tiene, vaya que tiene opciones y Sí, sí. alternativas. Estos sensores que has estado utilizando, ¿nos puedes contar un poco más de ellos y qué herramientas están implementando para colocarlos? Sí, bueno, nosotros estamos, digamos, como principios de pasamanos, hemos probado, tenemos 2 opciones, tenemos un tensor simple, que sería que es el Frexia de Vertical Evolution en 10 milímetros. ¿Qué pasa? Que aquí hay 16 milímetros al juntarse, entonces hay que abrir un agujero de 18 milímetros. Y después hacerle el consiguiente rebaje, digamos, a la roca para el encastre, ¿no? Y el anclaje va a quedar de esta manera. Eh, este anclaje por 2 para principios de pasamanos es descomunal, o sea, es un anclaje muy sólido. El Frexia también viene sin soldadura, viene, digamos, de esta manera, revirado. Comentar, digamos, una, digamos, especificación del titanio, así como no lo tiene el acero inoxidable, que el titanio es mucho más dúctil. O sea, podemos irnos a giros de este estilo, a giros casi a 90 grados,
donde no hay tensión del material, ¿vale? Es un material, digamos, que tiene un límite plástico mayor que el que podría tener un 316L o un acero dúplex o incluso un 304. Eh, También hemos colocado como principios de pasamanos y puntos intermedios una U-Bolt normal, que es el alfa en 80 milímetros y en 10 milímetros. Este es de Vertical Evolution y también tenemos de la marca española Fixe esta U-Bolt en 8 milímetros. Para principios de pasamanos y para puntos intermedios, estos van muy bien. Para cabeceras, digamos, el que más nos gusta, el anclaje estrella, por así decirlo, el del que nos ha robado el corazón, para nosotros es un anclaje definitivo, es el Alpha Ring de 10 milímetros por 80 o por 150, que sería así de largos, ¿no? Pero este tipo de anclaje, siempre puesto por dos, nos deja muchísimo espacio donde trabajar, la recuperación es alucinantemente cómoda y la disposición, digamos, del anclaje quedaría algo así. Se puede colocar de forma paralela, se puede colocar un poco más en deportivo, admite todo tipo de instalaciones, digamos. Y con estas tres configuraciones de estos tres tipos de anclajes, puedes solventar casi cualquier instalación. En cuanto a para rocas, digamos que no sean de una dureza alta, tienes los extra largos. Para durezas altas, pues tienes los que son normales. Y con estas tres configuraciones, vamos, equipas perfectamente. Con digamos, una versatilidad muy, muy bestia. Sí, y Buenísimo. fíjate que he notado dos características de este modelo de tensor. Una, bueno, que es necesario hacer la doble perforación. Mm, Sé que por ahí tienes una herramienta para solucionar ese tema de las medidas, de que la sí. perforación sea muy perfecta. Y otra, que además de ser doble, que eso es casi imposible que se vaya a girar o se vaya a rotar por esta doble perforación, también el cuerpo está texturizado, o sea, tiene este grabado Moleteado, sí, sí. moleteado que ayuda a que tenga una adherencia mayor. Sí. La De todas herramienta. maneras, las resinas nuevas incluso te las garantizan sobre anclajes lisos, pero evidentemente el moleteado que le hacen las marcas, la adherencia es brutal, o sea, tiene un agarre espectacular. Ujú. Muy bien. Y esta herramienta le dabas un nombre específico, ¿no? Bueno, yo soy cerrajero también, soy soldador y en cerrajería, cuando tú generas digamos, una herramienta para hacer la misma medida, se le conoce como vitola. Entonces, una vitola sería una plantilla. En este caso, es una cosa muy sencilla. Es esta herramienta que es manufacturada totalmente y se haría de tal manera. Tenemos un perno liso, nosotros hacemos un agujero donde queramos que vaya a ir la instalación. Hacemos un agujero en esta medida, 12 milímetros, e introducimos este perno que es macizo. Y después este tubo de aquí es hueco, como se puede ver. Ya, sí, sí. Entonces, lo único que hace es que la trayectoria de la broca sea la misma. El problema de los anclas de las U-bolts es que no es un poco que haga así, que te equivoques en esta trayectoria, sino que te equivoques en esta trayectoria. Si tú te equivocas en esta trayectoria de la broca, como no estamos perforando sobre una superficie completamente plana, sino que tiene rugosidades, no es uniforme, como te equivoques en esta trayectoria, no entra ni a martillazos, o sea, no entraría ni para atrás. Con lo cual, de esta manera es perfecto, o sea, la trayectoria de la U sería exactamente la misma. Y lo que consigue, esto se puede hacer a mano, ¿vale? Esto se puede hacer a mano, con destreza se puede hacer perfectamente. Pero Pero digamos que con esto vas muy rápido. Uno va abriendo delante los agujeros, con esto es súper rápido y ya te los dejo limpio para que cuando vengas tú ya simplemente tengas que inyectar resina y que sea todo muy, muy, digamos, eficiente. ya, Los equipamientos normalmente
como tú sabes, pues son varios días. En un día que vas, instalas a lo mejor anclajes de posicionamiento, como tú también los utilizas. En muchos reequipamientos, los anclajes originales o los que quieres reequipar están en tan mal estado que tú necesitas colocar algo momentáneo para tú colgarte. Entonces, cuando tú ya vas y estudias el barranco, porque hay algunos barrancos que ni siquiera los has hecho nunca, entonces estudias el barranco, ves dónde vas a colocar los anclajes. Nosotros usamos una herramienta imprescindible para todo equipador, que es el Tipex, un bolígrafo de Tipex que tú con blanco marcas y tú ves dónde puedes tener una proyección, te alejas un poco y ves los puntos blancos y dices, ah, vale, le sacas la trayectoria, dónde va a ir la cuerda y toda la historia, ¿no? Entonces, con esta herramienta lo que consigues es eficiencia a la hora de instalar simplemente. No, y eficiencia y certeza, definitivamente, porque al final em, vamos a pensar que un equipamiento con un tensor químico, estás apostándole a que es el mejor lugar para colocar el anclaje. Entonces, si instalando una perforación que por error se vaya tomando un ángulo incorrecto, pues definitivamente estropeaste el mejor punto para colocar un anclaje por un detalle así. Pues Muchas mira, veces, perdón, en este caso, lo que se me hace interesante es cómo de pronto, que seguramente alguna marca adoptará algún tipo de plantilla o tendrá algún tipo de guía para colocar este tipo de materiales, pero esta herramienta que tú muestras, que bueno, para los que nos escuchan solamente en audio, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, será imprescindible que vayan a ver el episodio, claro, porque obviamente todos estos juguetes que mostraste y que los ibas explicando, pues tal vez en audio no se puede, se podrán dar una idea, pero no los van a apreciar de la misma manera. Pero sí el trabajo que han hecho y lo que están haciendo, actualmente con los materiales, esta marca de Vertical Evolution, a mí la verdad es que me sorprendió. Cuando estaba haciendo esas fichas que mencionaba anteriormente, eh, tuve que resumir, o sea, al final fui seleccionando como las que compartían algunas características. Este tensor que mostraste al principio, que tiene la necesidad de utilizar una broca de 16 para poder, no, broca de 18, 18. Sí, 18 para los 16 que tiene el cuerpo, pues sí es un sí. tensor, o sea, muy, muy robusto, ¿no? Hay una U, un U-Bolt de la marca de Canyon Equipment for You, de la marca suiza, que es también una U de, ese es de 316, no, sí, de 316 creo, no, 14 milímetros el cuerpo de la U, pero no tiene la curvatura. Ah, mira, ahí la tienes. Sí, Esa esta es la asimétrica, J del precisamente, suizo. la Sí, J sí, del sí, sí. suizo. Sí, 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 de es C4Y. Eh, esta J, digamos, de hecho, hoy por la mañana estábamos hablando en un grupo de infoequipamientos, Aragón, hablando de un barranco que se llama el Zorrozal, que es un barranco que todos los años crece una barbaridad, un barranco muy, muy tocho y no hay ningún anclaje que perdure en el tiempo, ¿no? No es un, en esa zona justamente es un tipo de roca que se llama flysch, que es un tipo de roca, digamos, sedimentaria, y no hay sitio para hacer abalacobs, para hacer anclajes naturales. Entonces, la única solución sería este tipo de anclajes, porque claro, digamos que fíjate cómo queda a la hora de la disposición con el agua y puesta en, digamos, en línea con el agua, tiene muy poca resistencia y en 14 milímetros pensamos que es lo único que aguantaría en esa zona concreta, donde el agua puede subir 4 o 5 metros en esa zona concreta del cañón, claro. con el barranco encrecido. Estos anclajes, de hecho, hablando con este hombre, Matías, le pregunté una vez, ¿no? De que si estos anclajes tenían certificación. Digo, y mira, ¿y hiciste certificación? Y el hombre, que es un encanto de persona, me dijo que sus anclajes no tenían certificación ni que hacía falta, que fallaba antes el pegamento
que el anclaje, decía, ¿no? Él hablando de la resina, ¿no? Claro, Claro, porque imagínate esto, ¿no? O sea, 14 milímetros, o sea, esto no va a fallar nunca, nunca, ¿no? O sí, sí, sí. sea, De hecho, precisamente yo platicando también con él y que he tenido la oportunidad de trabajar con la marca haciéndole los folletos técnicos de varios de sus productos, me decía que este claro, tensor había precisamente surgido de esa necesidad de barrancos o zonas o rápeles que tenían esas características tan peculiares de que estaba diseñado para barrancos con crecidas, o sea, en puntos muy específicos o muy puntuales donde es necesario tener algo de bajo perfil, eh, para evitar que el barranco se lo lleve. Entonces, sí. con este diámetro de material, y este perfil, como bien dices, al momento de instalarlo, que queda muy bajo, Mm. pues, es una Ningún alternativa. ningún tipo de pieza móvil, ¿no? No hay anilla, no hay cadena, no hay nada. Entonces, la resistencia a todo lo que pueda pasar por encima es muy poca. Y aparte, lo comentaba con Tomás Fumero, que es un colaborador nuestro muy, muy allegado, que lo conozco hace un montón de años y que equipa muchísimo con nosotros, que se puede encastrar muchísimo. Este tensor se puede encastrar mucho hasta puntos de muy poca, o sea, que esté muy poco salido, ¿no? Lo estábamos hablando para puntos intermedios de este pasamanos que todos los años, eh, anclaje tras anclaje, rompe todo, ¿no? El barranco lo rompe todo. Pensábamos que a lo mejor este tipo de anclaje sea el eficiente, digamos, el correcto para ese lugar, ¿no? Pues mira, ojalá pronto pudieran hacerse esas pruebas en esos barrancos o en esas zonas o en esos puntos en específico que tienen esas características y ver si resulta al tiempo ser una solución definitiva. Ojalá definitiva, ¿verdad? Nosotros aquí los hemos colocado como en algunos barrancos de aquí, como monopuntos para sitios donde, digamos, se utilizan de forma eventual, donde cuando el barranco va de una manera no hace falta y cuando va de otra manera, digamos que va con más agua, pues tienes que necesitas un punto concreto para bajarte, ¿no? Hacer un poleado o simplemente hacer un pequeño rappel. Pues los hemos colocado como monopuntos que van sobradísimamente a nivel de seguridad. No es necesario poner, o no creemos nosotros que sea necesario poner dos, y agotamos las existencias de este anclaje en el fabricante, o sea, se los compramos todos. Así que si faltan en la tienda, los tenemos nosotros. Sí, sí supe que de pronto tuvieron buena aceptación o buena demanda por pues en algunos sectores y creo que, no sé si en la tienda todavía están ahí disponibles o si ya ha sacado Hay otra vez, lotes ahora hay otra vez. adicionales. Sí, Sí, pero sí, hay una gran propuesta, ¿no? Como creo que hay una gran propuesta de anclajes en el mercado, pero se están abriendo como estas vertientes interesantes, ¿no? claro. Los anclajes súper robustos y luego esta propuesta de anclajes súper ligeros para Sí, sí, sí. exploración, Sí, sí. que también terminan siendo muy interesantes, Sí, sí, pero bueno, totalmente. cada anclaje es para lo que es, ¿no? Es una solución, ¿no? Una solución para un problema. Para cada problema hay una solución. Pues para este tipo de características de barranco hay esta solución, ¿no? Que me parece fantástica y aparte te mandaré fotos. Quedan, a diferencia de lo que pudieran opinar, quedan muy discretos. O sea, realmente es un anclaje muy somero, es un hierro que nace de la pared, digamos, un acero que nace de la pared, una cosa muy, muy discreta, ¿sabes? No en absoluto llama la atención, ni es una instalación así muy, muy llamativa, ¿no? Queda muy bien, la verdad, estéticamente queda muy bonito. No, además tuve la oportunidad hace poco de ver un video que compartieron de cómo estaban ustedes trabajando ya como dándole el terminado al tensor, ¿no? Como Sí, esta parte de dejar bien mimetizada la resina, luego, pues, el viejo truco, ¿no? Del espolvorearle ahí sí. la mi Guardamos sí, el tema hacemos mucho hincapié, el que es un friki, digamos, de la terminación del arte final es Tomás. Tomás es vamos, es súper perfeccionista, nosotros lo hacemos bien,
él lo hace como perfecto, ¿no? Y disfruta mucho de eso, ¿no? De equipando y sobre todo el tema de la resina se le da muy bien. El tema de guardamos el polvo del taladro en un Tetrabric de cortado, reciclado, y después eso es pasado a un salero y lo echas como si fuera sal, ¿no? Encima de la resina. Todas las resinas que estamos usando últimamente son de color rojo, muy llamativo, ¿no? Sí. Y el último vídeo que colgamos en la escuela de tecnificación es precisamente hablando de eso, ¿no? De que ponemos la foto del color rojo de la resina y cómo queda al final, ¿no? Con lo cual, se puede hacer de una manera muy fácil. Hay que pensar también que a nivel visual y a nivel de impacto con el medio, pues el color rojo realmente impacta muchísimo, es horrible. Puede quedar aberrante una instalación o quedar estéticamente bonita, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó una vez colocando unos anclajes en un barranco, em, eran en un techo. Estaba la posibilidad de colocar los anclajes en un techo a la extracción, unos químicos, porque la salida ahí para montarte al rapel realmente no te daba como una alternativa, pues, interesante, por así decirlo, o segura o cómoda. Entonces, innovando, ¿verdad? Fue hace muchos años. No, vamos a colocarlos aquí y les vamos a poner hicimos como una especie de membrana para que la resina no se saliera Vale. de esta perforación. Y bueno, ya parecía que estábamos ahí armando con ramitas, palitos, etcétera, una estructura para que el parabol no se fuera hacia afuera, etcétera. Lo logramos, dejarlo fijo. Volvimos al par de días a revisarlo, a Y limpiarlos, a estaban por fuera. cepillar. No, estaban bien Bueno. colocados, quedaron bien Vale, vale. colocados, pero la membrana fue casi imposible de retirar, se había pegado a la resina. Entonces, más de que fuera un trabajo que quedó así perfecto, se alcanzan a notar pequeños pedacitos de esta membrana por fuera. Bueno. Entonces, pues Pero eso es meramente el arte final, lo estético, ¿no? sí, claro. Nosotros, por ejemplo, fíjate que la resina queda tan dura que si dejas incluso gotas de resina en el propio anclaje, en el propio perno, puede llegar a rajar una cuerda, a romperla, ¿sabes? Hay que hacer mucho, hay que dejarlo muy bien, muy limpio todo. Hemos visto incluso gente que hace el truco de poner cinta de carrocero, que es una especie de cinta de papel, pero es Sí. horrible, porque después no hay quien quite eso. El truco que tenemos nosotros con el agua, por ejemplo, es fantástico. Hacemos digamos, un protocolo con un flip-flip esto de agua y no queda nada pegado a la roca, es mucho más fácil de quitar con toallitas de bebé, queda muy bien. A ver, ves el arte final de los anclajes que ponemos y estéticamente, que es una cosa que nos importa mucho, que quede bien, ¿no? Que quede bonito y para el disfrute de todos y que cualquiera que vaya por allí, pues un poco lo vea bien, ¿no? La terminación, digamos. Sí, claro, además uno sí agradece un buen equipamiento. Yo tuve la oportunidad de hacer Nuria y acababan de Sí, hacer un trabajo los de la Federación Catalana ahí en toda en unos pasamanos y demás. Bueno, se ve además equipado específicamente para el Encuentro Internacional de Cañonismo, para el RIC. Y yo les decía, o sea, tienen alternativas por si el cauce va bajo, medio, alto, o sea, sí, tenían, sí, sí, está equipado así como para, además que es un barranco sí, sí. escuela, pues es así como un barranco insignia, pues, por así llamarlos. Y la verdad es que me sorprendió el nivel de equipamiento y dices, pues te sientes bastante cómodo llegando, haciendo otras Sí, instalaciones, sí, este, sí, sí. hacer algo así como de fotografía, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, el hecho de llegar a una cabecera que está bien equipada, o incluso encontrarte con este tipo de anclajes que no son comunes, o que no llegan a ser como el estándar en los barrancos que uno transita, se vuelve como una experiencia interesante, o sea, de tomar fotografías, ver cómo lo dejaron, qué tanto encastre le hicieron, qué tanto trabajo Sí. previo o posterior se alcanza a apreciar al momento de llegar ahí a la cabecera. Totalmente. Este tipo de anclajes de titanio son muy intuitivos. O sea, tú llegas a la cabecera y
te nace, ¿no? Te nace ya, ves las anillas, ves, tienes mucho espacio donde trabajar, es una maravilla, ¿no? Una maravilla. La verdad es que de todos los anclajes que he instalado, que he puesto miles, pues me quedo con, digamos, si me pudiera quedar, incluso este tipo de anclaje, el Alpha Ring, se hace en 316. Entonces, 316L, ¿no? Bajo en low en carbono, ¿no? Y, y me parece fantástico incluso para atmósferas donde no sean salinas, o sea, lejos del mar. Me parece un anclaje excelente también como reunión, ¿no? Como cabecera de rappel, me parece algo como que muy fácil de utilizar, incluso para el guiaje, para nosotros, para los guías, ¿no? Pues tienes muchísimo espacio para finalizar un pasamano, para incluso en una situación de autorrescate, pues tienes muchas cosas donde tú puedes poner mosquetones madre, puedes hacer un montón digamos, de protocolos diferentes porque tienes espacio, ¿no? Es fantástico. Este anclaje, la verdad que es muy bueno. Claro, sí, sí, una alternativa bastante completa. Bueno, Fer, llegando ya al último bloque, me gustaría, bueno, si tienes cualquier otro comentario que añadir respecto a los anclajes y cerrar también con una pregunta que para nosotros es fundamental. ¿Qué consejo le darías a las personas que se están adentrando a este mundo del equipamiento? Más allá de la exploración, al equipamiento y al reequipamiento, ¿no? Esa labor que viene como en etapas posteriores a la apertura de un barranco. Bueno, nosotros en los cursos de anclaje hacemos mucho hincapié a este tema, ¿no? El tema de, sobre todo en lugares como pueden ser, en este caso, nuestra tierra, que es una tierra muy limitada y muy, digamos, sensible de cualquier intervención que puedas hacer, ¿no? Cualquier cosa que puedas hacer puede generar un daño terrible eh, a nivel, a nivel de naturaleza y a nivel visual. eh, en nuestras rocas, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos como dos premisas, ¿no? Si no lo vas a hacer bien, bien, no hagas nada. O sea, típica eh, conversación de los barranquistas. No, pero es que no tengo para equipar con titanio, ¿no? Entonces, ¿qué hago si no tengo para equipar con titanio en primera línea del mar? Pues nada, no hagas nada, no pongas nada, porque como tú comentabas antes y comentábamos al principio, digamos, dañar la plancha buena donde va a ir, ¿no? O sea, la roca buena donde va a ir la cabecera, donde es perfecto el lugar, el emplazamiento perfecto para esos anclajes. Vas a colocar ahí tus anclajes, no van a perdurar en el tiempo y vas a, digamos, a malograr esa instalación, ¿no? Esa localización, que es de las cosas más complicadas, más que la instalación en sí del propio anclaje, que es simplemente seguir unos protocolos, ¿no? Que con práctica se consigue. Más que instalar el anclaje, lo difícil es dónde instalar el anclaje. O sea, cómo ponerlo, en qué disposición, si es más deportivo, es más comercial, es más para grupos de rescate, ¿no? Pues un poco, sería lo más complicado. Entonces, la primera premisa sería, si no lo vas a hacer bien, no hagas nada, siempre y cuando partimos de la base de que la persona que va a hacer esa intervención es conocedor, experto en la materia, digamos. O sea, no se puede aprender o sea, aprender de primeras equipando un barranco, ¿no? Antes que nada, puedes reventar un bordillo de una acera, la piedra del fondo de un barranco, un sitio donde no haya ningún tipo, no interactúes con nada, no haya peligro para el resto de los usuarios. Si te equivocas, ¿vale? O sea, eso sería cuando tú ya vas a equipar un barranco es porque ya tienes un proyecto, ya tienes una intención y unos conocimientos, ¿no? Para eso, te ves capacitado. Y después, otra de las premisas sería no hacer nada si no vas a mejorar mucho lo que ya está, ¿no? O sea, si por ejemplo es un barranco equipado con parables, pues de 10 por 90, no le voy a meter parabol de 12 por 110, ¿no? Voy a meterle una cabecera definitiva de anclajes químicos, por ejemplo. Si es un barranco consolidado y es un barranco comercial, digamos, un barranco con afluencia de gente, porque esa es otra, ¿no? Hay que ver también la connotación del barranco. No hay que equiparlo todo con químicos a saco,
a tope, ¿no? O sea, hay barrancos que sí y hay barrancos que siguen permaneciendo con ese espíritu de aventura, con ese espíritu ¿no? Sin mermar la seguridad, pero sin sobreequipar esos barrancos, ¿no? Hay que recordar siempre que los barrancos tienen una catalogación, una dotación. No hay que, digamos, bajar la dotación del barranco equipando, ¿no? Sobreequipando. O sea, ahora llevo a un rappel fraccionado que está en pared, no voy a poner un peldaño de una ferrata. No, no, pues te lo curras, pues pones una pedaleta, pones lo que sea, pero no intentar adaptar el medio a ti, ¿no? Sino que tú con práctica, pues puedas ir a ese sitio. Un poco esa sería la premisa. Y práctica, práctica, práctica en lugares sin dañar el medio, ¿no? Mucho respeto por el medio ambiente. Claro, sí, no aprender dentro del barranco, ¿no? Ya sea, como bien dices, va a ir en una zona de bloques, fuera del barranco, en un lugar donde pueda yo practicar, aprender, y ya con cierta experiencia, pues adentrarse a hacer los equipamientos. Yo recuerdo que muy a mis inicios en el barranquismo, tuve la oportunidad de acompañar a miembros del club al que yo pertenezco actualmente también, Cañones en México, este, a hacer ya era el equipamiento, ya habían hecho la apertura, las primeras aproximaciones, iban a equipar ya, por el cauce. Me tocó hacer trabajos de novato con maneral y marro, em, porque, pues, había pocos taladros y los que traían el taladro iban adelante, ¿no? Entonces, nosotros íbamos haciendo como algunos anclajes complementarios, algunas instalaciones secundarias, y nos llevaba, pues, prácticamente 40 minutos, 45 minutos hacer una perforación, era una sufrida. Ahora, pero bueno, fuimos aprendiendo y con un maneral es como mucho más fácil, hacerlo bien, ¿no? Porque vas de a poco, de a poco, de a poco, que ahora con los taladros yo veo unos que llegan y meten la broca, con una facilidad y es muy fácil ahorita ir a poner 3 4 5 6 paravolts en algún lugar y decir: "No, ya Sí. abrimos y apertura, que ya hay un nuevo barranco", ¿no? Abierto. Pues, se ha abierto y con esas características de aventura, que al tiempo, pues, valdría la pena, como tú dices, evaluarlo y tener ese criterio de saber cómo, que bueno, tal vez, podemos aquí adelantar un poquito de esta idea que tenemos de hacer un pequeño folleto sobre el equipamiento de los barrancos, y ahí podremos tal vez adentrar en estas como sugerencias, ¿no? O recomendaciones Sí, del tipo de configuraciones de las cabeceras, de cómo poderlas armar, eh, con los diferentes materiales o las diferentes opciones que hay de anclajes para que sean, pues, eficientes, que eso es bastante importante, y lo más seguro posible, ¿no? De hacer un equipamiento que valga la pena, eh, en función de estas características, ¿no? Si es un barranco, al que pocas personas van en el año, o que tiene, una afluencia grande, o que ya hay empresas operando dentro de ese destino, no, pues no, tiene que no es lo tener mismo, claro, no va a ser igual. claro, claro, claro. Pues bueno, pues ya prácticamente para cerrar el episodio, que hay muchos temas por platicar contigo, que creo que más adelante valdrá la pena hacer un siguiente episodio, un segundo episodio, tercero o más. Eh, Cuando quieras. Sería bueno. Me gustaría nada más que nos compartas, tus redes sociales, dónde los pueden encontrar para seguir un poco el trabajo que están realizando. Bueno, nos pueden encontrar en el Instagram como E de España, E-Tecnificación, que es la Escuela de Tecnificación en Montaña. Y ahí colgamos, pues, vídeos divulgativos de técnica moderna en descenso de barrancos, pues, un poco de autorrescate, un poco de cosas varias, digamos, que creemos que son interesantes, y está teniendo buena repercusión, y los comentarios que estamos recibiendo, pues, suelen ser, el 99% de las veces, muy positivos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que el material que están generando, sobresale. La verdad es que sí me llamó mucho la atención antes de poder, conocernos, haber podido colaborar en algunos proyectos. Me llamaba mucho la atención la forma tan clara de explicar, tan bien hecho, o sea, que se ve que no es algo,
sacado de la manga, ¿no? Que es algo que se hace con pasión, que se hace con calidad y que creo que vale la pena. Aquí en las plataformas que nos lo permita, bueno, los vamos a robar, compartir, poner como colaboradores, obviamente. Y bueno, Totalmente. esperemos que pronto también la gente por ahí nos deje sus comentarios, dudas que pudieran surgir del episodio y que seguramente estaremos pendientes de responderlas y, y bueno, estar generando una comunidad de barranquismo a través de este canal de comunicación. Bueno, pues agradezco mucho tu Perfecto. tiempo, Fer, y, Gracias a ti. y bueno, sí, también tenemos que agradecer a nuestro patrocinador, Cerveza Chulo, que fue quien nos impulsó de alguna manera nos dio la patadita para que volviéramos a retomar esta iniciativa de hacer podcast. Y bueno, sin más, por parte del equipo de Canyons MX, no me queda más que desearles a todos saludos y buenos descensos. Chao. Cerveza Chulo es como tú, diversa y única, con gustos diferentes, libre y fuerte. Una cerveza artesanal hecha para la comunidad y no la comunidad para una cerveza. Ponte chulo, que un nuevo ícono ha llegado a la ciudad. Cerveza Chulo. Hasta luego.